Hola, muy buenas noches. Vamos a ver cómo estamos acá. A ver, ahí estamos con Elvis. Elvis Correa apareció, pero desapareció. Elvis, ¿qué pasa? ¿Por qué te desconectas? Estamos con Manolo López y Patricia Cadenillas, que lo vi que entró hace buen rato. Qué bien, felicitaciones. Bien, a ver, tenemos por acá un mensaje, parece. Revisamos aquí. Buenas noches, sí. Hola, Patricia Cadenillas, ¿qué tal? Buenas. Bien, nosotros no podemos esperar más tiempo, tenemos que arrancar rápidamente, ¿no? Hay que ganarle tiempo al tiempo, como se dice, ¿no? Y vamos a ir conversando ahí varios aspectos, ¿no? Miren, para hoy tenemos esto, recalcar sobre esto del problema, ¿no? Porque en realidad este tema del problema ha sido en realidad un problema para poder identificar nuestros trabajos. La mayoría no tiene ni siquiera identificado el problema, ¿no? Lo cual ya pues es negativo eso, ¿no? Porque en toda investigación el problema, miren lo que pasa, anoten estos 4 puntos. ¿Qué 4? 5 puntos. Anoten estos 5 puntos en relación con el problema. El problema tiene que estar, primero, 1, identificado. 2, planteado. 3, descrito. 4, formulado. Y 5, relacionado. El problema tiene que cumplir esos cinco puntos, y eso debe ir ahí, en el punto inicial, ahí donde arranca la realidad problemática, ¿no? Porque sin eso, digamos, queda vacío el asunto, ¿no? ¿Cómo yo califico con mejores notas si no está el problema, ¿no? Y esto que parcialmente he utilizado la rúbrica, porque si aplico, digamos, la rúbrica en toda su dimensión, estoy seguro que desaprobamos a más del 70%, ¿no? Pero bien, con la esperanza pues de que para la próxima tarea 2, ya se solucionen eso, con las recomendaciones que les he dado, ¿no? En cada trabajo se les ha dado recomendaciones, ¿no? Salvo algunos trabajos que no me ha permitido el sistema, no sé por qué. Y entonces por ahí le hemos enviado a su WhatsApp, aunque por ahí una señorita me dijo que debería enviarlo por mensajería interna tal vez. Sí, creo que ahí me pequé en enviarlo, ¿no? Pero bien, ya está ahí la situación, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos tópicos relacionados con el problema y también con las variables, ¿no? Porque si yo no tengo identificado bien las variables, tampoco tengo el problema. Y si no tengo las dimensiones, tampoco tengo elementos para formular las preguntas, ni los objetivos, ni la hipótesis. Y algo más, si no tengo bien identificadas las dimensiones, no me permite hacer las preguntas, ¿no? El asunto no es hacer las preguntas así por así, sino que todo se hace en base a las dimensiones. Mire, todo se hace en base a las variables y las dimensiones, ¿no? No podemos hacer un cuestionario diferente a eso. Por ahí he visto como 3 cuestionarios se han adelantado en esa parte, bien por adelantarse, ¿no? Y bien porque ya lo vi y veo que ninguno de estos 2 o 3 cuestionarios que he visto tiene las dimensiones. No está referido a las dimensiones, a otros aspectos, ¿no? Y no puede ser así, ¿no? Entonces, tenemos este tema del problema, variables, dimensiones, el mismo instrumento y la recopilación de datos, y con eso vamos a ir revisando todo este temario. Si tuvieran alguna inquietud, me la hacen por el chat, lo tengo ahí abierto, o si desean el micrófono también está abierto, me levantan la mano, les concederé la participación correspondiente.
Este es el temario que vamos a desarrollar, el índice, ¿no? El índice del temario, y este es el temario propiamente dicho, ¿no? Como ya indiqué, el problema, ¿no? Este problema es un dolor de cabeza. Cuando un trabajo no tiene identificado el problema, no hay nada, ¿no? Por más letra que uno haya copiado, por más referencia que lo haya rellenado, ¿no? Si no está identificado el problema, se cae la investigación. Tenga en cuenta así, tómelo en ese sentido, y no lo digo solamente por mi asignatura, sino más aún después, cuando ustedes ya van a tramitar su grado, su título, ¿no? Si su trabajo no identifica correctamente el problema, se cae el trabajo. Hace rato mencioné algunos puntos relacionados con el problema aquí y lo voy a mencionar acá. Lo voy a volver a mencionar, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta esto y, y presente su problema en las futuras tareas y especialmente en el examen final en relación con esto que voy a indicar. El problema tiene que estar identificado. Ahí se comienza. Cuando uno comienza a describir la realidad problemática, tiene que decir, el problema es identificado en tal situación, en la liquidez, en la cuenta por cobrar, en la cuenta por pagar, el inventario, en la auditoría, en la falta de esto, de lo otro, tiene que estar así, identificado. De nada vale que uno comience a lucubrar ideas de lo internacional a lo nacional, cuando en ninguna parte está el problema, ¿no? Luego, después de la identificación, que no te quita más de 2, 3 líneas, ¿eh? Porque solamente estamos identificando, no estamos describiendo, identificar, ¿no? El segundo punto es plantear, es decir, qué método vamos a aplicar para describir, ¿no?, el problema, ¿no? En esta parte del planteamiento, por ejemplo, para presentar adecuadamente el problema, se va a utilizar el método deductivo o el método del embudo, como también le llaman. O de repente dicen ustedes, para presentar adecuadamente el problema se van a considerar el método inductivo, o de repente el método analítico, o de repente el análisis FODA, o el análisis de problemas, cualquier método, ¿no? Miren, no está escrito en ninguna parte qué método deben utilizar. Lo que sí deben utilizar un método, cualquiera que fuere. El método que permita identificar el problema, plantear el problema y luego describir. Aquí viene el otro punto que debemos tener en cuenta en relación con el problema, describir. Y esta es la parte más frondosa, ¿no? Aquí debemos llenar al menos un par de páginas del problema sí, específicamente, sin considerar ninguna referencia del problema, en qué consiste, por qué se ha dado, cómo afecta a la empresa, ¿no? Dependiendo cada problema, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, relacionados con dinero, como puede ser la liquidez, y hay que decir, pues, por ejemplo, cuáles son los niveles de liquidez en el año 17, por decir, se me ocurre un año, 18, 19, 20, ¿no? Y si ha ido bajando, entonces se está confirmando que hay problema de liquidez, ¿no? Todo esto del problema, especialmente en esta parte de la descripción, tiene que estar adecuadamente sustentado. No se trata de decir que se presenta el problema y ya, tenemos que sustentarlo. Cuando hablo de sustentarlo, por ejemplo, yo puedo decir, de acuerdo con los estados financieros de la empresa, de acuerdo con la declaración jurada del impuesto a la renta, de acuerdo con la memoria anual de la gerencia de la empresa, de acuerdo con los estudios realizados eh, por ejemplo, se me ocurre la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Industrias, por la Cámara Nacional
perdón, la Confederación Nacional de Comerciantes, CONACO, ¿no? Cualquier entidad, ¿no? Cualquier entidad podemos tomar como referencia esas entidades, pero siempre y cuando sea cierto, ¿no? Una investigación está basada en la verdad, ¿no? No está basada en elucubraciones mentales de uno, ¿no? Tiene que estar sustentado, ¿no? Tiene que estar adecuadamente sustentado, con evidencias que sean ahí base de la descripción correspondiente. Bien, después de la descripción viene aquí, miren, viene la formulación. Cuando se habla de la formulación son las preguntas. Y aquí ustedes saben que tenemos una pregunta general, ¿no? Y las preguntas específicas. En la pregunta general entra, aquí se relaciona con las variables. Eso lo saben y la mayoría lo ha hecho bien esa parte. Lo que hay deficiencias es en los problemas específicos, porque en algunos casos no está bien identificadas las dimensiones, ¿no? Aquí es donde entran las dimensiones. En los problemas específicos se formula en base a las dimensiones. Y luego el otro punto es que el problema tiene que relacionarse. Y ustedes saben que el problema es la base para los objetivos, es la base para la hipótesis. Con el problema vamos a hacer el marco teórico. Con el problema vamos a justificar. El problema entra en la parte metodológica, entra en todo, ¿no? Y más detalles, ¿eh? Por eso decimos que el problema es la base de todo, ¿no? Miren ahí cuántos puntos ya estamos hablando sobre el problema solamente. Bien, bien. En esta sesión entonces vamos a ver más casos ahí relacionados con el problema, ¿sí? El archivo también ya le envié al WhatsApp, ¿no? Luego vamos a presentar un caso de identificación de variables, porque veo que no, hay deficiencias en identificar cuál es la variable independiente y dependiente, ¿no? Y eso no puede estar pasando, ¿no? Siendo que ustedes ya mismo se van a graduar, ¿no? En 2 meses, 3 meses ya están graduados, ¿no? Y hay que tener bien claro eso. Y bien sabemos que las variables están amarradas con las dimensiones. Debemos hacer 4 o 5 dimensiones, ¿no? De forma, digamos, que le dé un grado de detalle amplio a las variables. Y más aún si fuera una sola variable, ¿no? Si es una sola variable, usted utilice esa variable, ¿no? Pero tiene que considerar más dimensiones. De alguna forma tiene que compensar pues el trabajo. Sobre la base, tanto de la variable como de las dimensiones, pasamos a formular el instrumento del cual ya estuvimos hablando ahí, pero siempre habrá oportunidad de tratar eso porque en estos problemas de investigación nada está cerrado, ¿no? Todo está, digamos, todo está por hacer, ¿no? Ningún trabajo es perfecto, más bien los trabajos son perfectibles, ¿no? Nadie se crea, digamos, que ya está bien todo, ¿no? Porque de repente viene otro investigador y desbarata todo, ¿no? Por eso hay que ir recopilando lo que le dijo antes su profesor, su profesora, lo que le digo yo ahora, y ustedes vayan sacando sus conclusiones, ¿no? Y si hay duda en algo, me van preguntando con todo gusto. Ya les he dicho a ustedes que pregunten y repregunten cada vez que quieran, ¿no? Y luego vamos a ver unos cuadros, cómo recopilamos los datos, ¿no? Cómo recopilamos los datos de las encuestas, ¿no? Esto tiene que ver con las encuestas, ¿no? A ver, Celia, ¿cómo está? Buenas noches. También tenemos aquí en Manolo, ya estuvo, Patricia también, ya. Vamos avanzando ahí. Tenemos pocos alumnos, pero lo interesante es que están ahí escuchando. Bien, solamente estoy aquí presentando el temario. Un poco me amplié en el problema porque antes que me olvide esa parte, porque tenemos otros temas que tratar. Bien,
Veamos aquí, miren, esto es lo que debemos tener en cuenta en relación con el problema. Y veamos lo que dice. Mire, dice, el problema de la investigación es el punto de partida. Es el punto de partida, ¿no? O sea que, ¿qué quiere decir? Que es la base, es la plataforma, ¿no? Si no está identificado el problema adecuadamente, no se puede investigar. Usted puede hacer el relleno que quiera, pero si no está bien identificado el problema, se cae la investigación. Al contrario, un autor decía en algún momento, un problema bien identificado, bien descrito y adecuadamente sustentado, la investigación está prácticamente solucionada. Porque así es, así funciona la investigación. Seguimos. Dice, el problema constituye la variable dependiente. Miren ahí, ya estamos hablando de variables. Y esto tiene que ver así, miren. Hay una ecuación. El título de una investigación tiene esta ecuación, miren. Lo estoy poniendo en la parte superior. La variable independiente más la variable dependiente más más la dimensión espacial, ¿sí? Dimensión espacial y más la dimensión temporal. Todo esto tiene que contener su título. Todo esto tiene que contener en forma taxativa, o sea, evidente, clara, precisa, o sobreentendido también. Por ejemplo, hay algunos trabajos que solamente tienen una variable, pero como ustedes no dicen si esa variable es independiente o dependiente, ahí viene una incertidumbre, ¿no? Tienen que aclarar en algún momento qué variable es, independiente o dependiente. Cuando es una sola variable, miren, escuchen, cuando es una sola variable, se sobreentiende que dicha variable es independiente. Repito, cuando es una sola variable, se considera como variable independiente. ¿Por qué? Porque esta variable independiente, anoten esta partecita, se considera como la variable solución. Y esta variable dependiente aquí se considera como la variable problema. Lo acabamos de decir por ahí, ¿no? Ahí está, miren. Variable dependiente, problema. Entonces, cuando por ahí encuentro un tema y dice, sin mencionar nombre, y dice, la auditoría tributaria en la empresa X. La auditoría tributaria en la empresa X en el periodo 2019, por decir así. No tiene, bueno, la auditoría tributaria sería aquí la variable independiente, porque nadie contrata una auditoría para que le haga problemas, ¿no? Sino que busca la auditoría para que le solucione los problemas, ¿no? Busca, digamos, los servicios de auditoría para que ésta encuentre los problemas. Y miren, si estoy hablando de la auditoría, se sobreentiende, si estoy hablando de la auditoría tributaria, se sobreentiende, miren, se sobreentiende, aunque no lo diga ahí en el título, se sobreentiende que la variable dependiente, ¿saben cuáles son? Las obligaciones tributarias. Porque porque la auditoría tributaria se aplica para examinar cómo van las obligaciones. La auditoría tributaria no lo considero para que me haga la contabilidad, no lo considero para que me formule el control interno, ¿no? Lo considero para que
lleve a cabo el examen de ¿qué? De las obligaciones tributarias. Y también por ahí hay varios trabajos, por ejemplo, relacionados con obligaciones tributarias, pero así a grosso modo, ¿no? Ustedes saben que las obligaciones tributarias son formales y sustanciales. Entonces hay que describir eso. Hay que describir si ese es el problema, ¿no? ¿Qué obligaciones formales no se cumplen? ¿Qué obligaciones sustanciales no se cumplen? ¿Y cómo afecta a la empresa? Recalco nuevamente, hay que describir ampliamente el problema, ¿no? Diciendo cómo afecta a la empresa, ¿no? De repente, porque no cumple las obligaciones tributarias, le han impuesto multa, ¿no? De repente hasta tiene un, un delito de defraudación tributaria, ¿no? Por no cumplir todo eso, ¿no? Entonces hay que ver cómo se amarra toda esa situación. Pero no olviden entonces, el título está formado así: variable independiente más variable dependiente más dimensión espacial. Y esto ustedes saben que esta es la empresa. Esta es la empresa o las empresas, ¿no? La dimensión espacial. Y la dimensión temporal es el periodo que voy a trabajar. ¿Qué pasa en los trabajos que no tienen periodo? Porque algunos no le ponen, ¿no? Pero se sobreentiende que hay un periodo. Si no indica el periodo, se considera que es un periodo actual, es decir, el año 2020. Se considera que es el año 2020. Entonces debemos tener en cuenta ese detalle. Perdón un ratito. Luego tenemos lo siguiente. Indican, dicen, miren, está acá todo lo que había indicado anteriormente, ¿no? Lo estamos reiterando. El problema de investigación puede ser tratado desde la identificación del problema, como lo he dicho, ¿no? Hay que identificar el problema al inicio de la realidad problemática, ¿no? Ahí en 2, 3 líneas, aunque después no describas nada, pero si ya lo dices, entonces cualquiera que revisa inmediatamente se da cuenta que has identificado y seguramente después vas a completar, ¿no? Pero si no identificas ningún problema y luego haces un relleno de conceptos y todo eso de todo tipo, empeora la situación, ¿no? Está ahí la identificación, el planteamiento que mencioné. El planteamiento consiste en utilizar un determinado método. Debería en el trabajo enunciarse qué método estamos aplicando, ¿no? Inductivo, deductivo, analítico, ¿no? Debería indicarse eso, ¿no? Y la descripción es la parte frondosa, ahí donde uno tiene que, como dije hace un rato, al menos llenar un par de páginas describiendo del problema en sí, no lo que dice un autor X, un autor Y, ¿no? Eso puede ir ya como relleno, ¿no? Hay que describir directamente el problema, ¿no? ¿Qué pasa en la empresa X? ¿Cómo se está afectando? Si fuera, por ejemplo, la cuenta por cobrar, ¿cómo se está afectando? Si no hay control interno, ¿qué problemas se tienen, ¿no? Y así, digamos, o si el problema es la contabilidad, ¿por qué, digamos, hay falla en la contabilidad y todo eso, ¿no? Luego, esto de la formulación ya indiqué que se refiere a las preguntas, ¿no? Pregunta general, preguntas específicas deben estar ahí totalmente identificadas y adecuadamente formuladas, ¿no? Deben estar adecuadamente formuladas en base a las variables y a las dimensiones, ¿no? Y luego tener en cuenta que el problema no es un elemento aislado, ¿no? Sino que el problema es la base para formular todo el trabajo, ¿no? No podemos establecer objetivos si antes no hemos puesto las preguntas del problema, ¿no? No podemos tener hipótesis si antes no hemos puesto las preguntas.
Y cuando digo puesto es adecuadamente, ¿no? No se trata de poner por poner y rellenar, ¿no? Por ejemplo, hay como 3 casos, miren lo que he visto ahí en algunos trabajos. Espero que no sea alguno de ustedes que están acá, y seguro que no es, ¿no? Porque en realidad eso comete esa gente faltona por ahí, que viene a sorprender, ¿no? Miren, el título dice una cosa y las preguntas se refieren a otro trabajo. Y el tema está rellenado ahí de cualquier manera, ¿no? Lo han hecho así al champazo de último minuto, ya, llénalo ahí, el profesor no lee, él ni siquiera ve, ya, el profesor está mayor, está tío, está tío no ve el profe, y han puesto ahí el título una cosa y después no hay problema, y las preguntas están con otro tema totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente al, a, la, a lo que dice el título, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Y varias cosas así, ¿no? Bien, ¿qué dice? Luego también, esto, miren, esto de acá, del método que le digo, ¿no? Esto se amarra con el planteamiento, miren. Todo esto tiene que ver con el planteamiento. Dice, el problema se puede presentar con el método de Dubó, o sea, de lo general a lo particular. Y luego inductivo, de lo particular a lo general. Analítico, analizando cada evento. Analizando, miren, cuando habla del método analítico es analizando, por ejemplo, eh, los efectos, los efectos que se han dado, ¿no? Por ejemplo, he visto que en la empresa no sale, los estados financieros no cuadran, ¿no? Por decir, me ocurre una locura, y los estados financieros no cuadran. Entonces, ese es el efecto. Identificando a qué se debió eso, qué es la causa, ¿no? Puede ser falta de capacitación y entrenamiento del personal contable. Y luego presentar el pronóstico. Y luego presentar el control del pronóstico. Así de esta forma se trabaja el método analítico. Repito, eh, síntoma o efecto. Causa, dos, causa. Luego pronóstico y luego el control del pronóstico. Les he puesto ahí en su WhatsApp, ya que ni siquiera utilizan ustedes el WhatsApp mucho, les he puesto ahí varios ejemplos de cómo se describe el problema, ¿no? Y ahí está descrito en forma detallada. Y no hace referencia a autores ni nada por el estilo, ¿no? Sino directamente al problema en sí, ¿no? Pero tampoco no es que no puedo aplicar autores, ¿no? También lo puedo aplicar, ¿no? Pero previamente a lo que yo he presentado mi problema, ¿no? ¿Cómo voy a hablar, digamos, de mi problema si comienzo a hablar del problema de otros? Y luego lee 1, 2, 3 páginas y todas son referencias y buscas dónde está descrito el problema y no lo encuentras. Y no hay problema, se te pasó y creíste, digamos, con eso que ya la hiciste y el profesor no se da cuenta, ¿no? Mire, los profesores que trabajamos en esto, de solo ver el título, sabemos dónde está el problema y dónde está la solución. Lo acabo de indicar, miren. Inmediatamente yo cuando veo un trabajo, veo inmediatamente cuál es la variable dependiente y ahí veo el problema. Inmediatamente voy a ver si donde describe se refiere a esa variable. Y si no está, está mal, pues. Así de sencillo. Es como antes, por ejemplo, antes se hablaba del ojo clínico. No sé, ustedes, de repente su papá, su mamá les ha comentado. Antes mucho se hablaba en los médicos, se hablaba de que ese médico tiene ojo clínico. Los que trabajamos en esto de las investigaciones, tenemos ya una suerte de ojo clínico para ver, digamos, donde otros no pueden ver, ¿no? En los médicos sucedía que el médico te miraba, con solo mirarte,
sabía, digamos, qué cosa tenías. Ya, era solo médicos viejos, antiguos, te curaban, digamos, así, mirándote solamente, y ahí te recetaban. Actualmente, no, la medicina que primero te hacen abrir la boca, la nariz, te meten un tubo por acá, el estómago, te meten radiografías y ni siquiera aciertan. Antes no era así, antes era ojo clínico. Tengamos en cuenta eso. Ese ojo clínico ustedes también lo van a desarrollar, ¿no? En cualquier especialidad que luego perdón, en cualquier tema que se especialice, ustedes van a ser los expertos, van a ser los peritos, van a ser los del ojo clínico, si se quiere. Bien, bien, seguimos. También podemos analizar sí, presentar el problema con el método, con el análisis FODA, ¿no? Ustedes saben que eh, las debilidades, las debilidades son problema interno. Y las amenazas también son problema externo. Y ahí está, miren, ahí está el problema, ¿no? Debilidades y amenazas, problema interno y externo. Y en el otro lado tenemos aquí, en FO tenemos la solución. La fortaleza son la solución. Las oportunidades es solución. Así, así podemos encontrar. Hay varias formas de presentar el problema, ¿no? El asunto, digamos, es utilizar cualquier método, pero que te permita, digamos, identificar el problema, ¿no? En eso debemos dedicarnos bastante a eso. Ahí les he escrito casi a la mayoría de los problemas que tienen en sus investigaciones en relación con el problema. Bien, sigo. Luego dice este apunte, el problema es la base para formular el marco metodológico. Ya lo dije por ahí, el problema se relaciona con todo. El problema sirve para el marco metodológico, marco teórico, marco práctico, ¿no? Marco ético, marco filosófico, marco sociológico, para todos los marcos sirve identificar el problema, ¿no? Incluso ya la vez pasada le dije también que en base al problema vamos a obtener los resultados. En base al problema vamos a determinar la discusión. En base al problema vamos a formular las conclusiones. En base al problema vamos a formular las recomendaciones. Todo. El problema es transversal. Ahí, póngalo ahí, por favor, anótenlo ahí. Eso. El problema es, así como lo acabo de indicar por acá, el problema es transversal. Ahí, esa T. Cuando decimos transversal quiere decir que cubre todo el trabajo. Está de inicio a fin, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, por todo lado o toda forma encontramos el problema. Porque la investigación se enmarca así, ¿no? Por eso digamos que los autores de texto de investigación tienen por casi medio libro hablando del problema. Ya después viene el resto, pero casi medio libro es relacionado con los varios aspectos que se relacionan con el problema, ¿no? Avanzamos. Era un comentario ahí para que apunten ustedes esos detalles y hagan una buena presentación de su problema de investigación. Mire, un gran problema que tienen ustedes y en general los jóvenes que se inician de esta universidad o de otras en este tema de investigación es no saber identificar los problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, mire, tenemos aquí varios títulos. Aquí hay varios títulos de investigaciones, ¿no? Aquí tenemos varios títulos de investigaciones. Por ejemplo, aquí tenemos este título, el primero, ¿no? Miren, dice, los clúster como alternativa asociativa para la mejora de la gestión financiera de las micro y pequeñas empresas. En este título, miren, los clústeres.
Aquí la variable independiente son los clústeres. Y recuerden que la variable independiente es solución, ¿eh? Solución. Los clústeres no son el problema en este caso. Se asume que son la solución, ¿no? Y el problema está acá. Está acá. Pero no es la mejora, sino más bien la falta de mejora. Cuando hablamos de problemas es porque algo está fallando, algo está faltando, ¿no? Algo no está bien, ¿no? Entonces, aquí está el problema. Esta es la variable dependiente. Y ahí está el problema. La variable dependiente es mejora de la gestión, pero el problema es falta de mejora. Falta de mejora. Ustedes me traen un título como ese y yo inmediatamente identifico que el problema está ahí, en la falta de mejora. Y voy a ver dónde han descrito el problema. Y si encuentro que habla de este tema de la mejora, que una empresa, digamos, no cambia los procesos, que una empresa no cambia los recursos, que una empresa no innova, que una empresa no reduce costos y siempre, digamos, se está perdiendo, entonces, y me dan datos de acuerdo con los estados financieros, de acuerdo con la declaración, de acuerdo con la memoria, ¿no? Y me dan así sustentado. Eso estaría pues excelentemente formulado, ¿no? ¿Qué le vas a reclamar a un alumno de FETE? Ya revisas el resto, de FETE le pones ahí 20, ¿no? Porque está adecuadamente formulado. Otro título, mire aquí, otro título, inferencia del capital de trabajo en la liquidez empresarial. Todos estos títulos tienen dos variables, pero estoy mencionando ahí qué variables son. Nosotros podemos quedarnos con una, ¿no? Esta es la variable independiente o variable solución. Y el problema está acá. Esta es la variable dependiente. El problema se expresa en la variable dependiente y ahí está. Pero el problema no es que haya buena liquidez, ¿no? Sino al contrario, que hay falta de liquidez, que la liquidez es el problema, que a la empresa no le alcance el dinero para pagarle a sus trabajadores, a sus proveedores, al Estado, a los bancos, ¿no? Y si eso lo describes, que esa liquidez se presentó en el año 2017, se reiteró en el 2018 y también en el 2019 y en el 2020, con la pandemia aún más se ha acrecentado eso. Y la empresa tiene a trabajadores ahí que le debe 3, 4 meses y presenta usted ahí, se adjunta los reclamos realizados por los trabajadores reclamando su sueldo, donde se demuestra que la empresa no puede pagarle. Y demuestra usted que la empresa no está pagando sus tributos, ¿no? Que declara, pero no paga. Y presenta ahí usted las órdenes de liquidación o de cobro que hace la SUNAT, y con eso sustenta, digamos, que hay falta de liquidez, ¿no? O presenta, digamos, ahí un cuadro de servicio a la deuda y ahí demuestra, digamos, que debía pagar cuotas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, a agosto, septiembre, ¿no? Y la empresa no ha podido hacerlo, entonces se denota, digamos, que efectivamente el problema es la liquidez, ¿no? Porque uno no puede decir así por así que una empresa no tiene liquidez, ¿no? Tiene que sustentarlo, ¿no? Tiene que sustentarlo, ¿no? Muy bien, sigo. Miren, otro título para que uno pueda ver. Acá dice la auditoría interna. Aquí en la variable independiente es auditoría interna. Variable independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que se asume que la empresa tiene auditoría interna. Se asume que la empresa lleva a cabo auditorías internas y que ésta formula una serie de informes y eso les sirve para esto, para
reducir los fraudes. Esto, reducción de fraudes, es la variable dependiente. La variable dependiente es reducción de fraudes. Pero el problema no va a ser reducción de fraudes, ¿no? Sino, digamos, al contrario, aumento de los fraudes, incremento de los fraudes, ¿no? Una cosa es la variable, porque la variable se presenta en sentido positivo, ¿no? Repito, la variable se presenta en sentido positivo, ¿no? Y el problema es lo contrario. Y entonces estos fraudes, si las empresas, digamos, vienen incrementando los fraudes, entonces yo tengo que demostrar todo eso. Puede ser, por ejemplo, con denuncias, judiciales de la SUNAT contra una determinada empresa. Y que eso se debe a que se ha defraudado un tributo como IGB o el impuesto a la renta u otros tributos laborales, por decir. Tengo que demostrar. No puedo decir así alegremente, tales empresas son fraudulentas. Por ahí he visto un caso, por ejemplo, dicen que las empresas de construcción vienen cayendo en la comisión de fraudes y luego no sustentan nada. Imagínese que eso se entera ahí donde usted trabaja, en esa empresa donde trabaja usted. Inmediatamente al otro día lo sacan, pues, lo sacan, no solamente lo sacan, sino lo denuncian, ¿no? Lo denuncia por difamación, por afectar, digamos, el nombre, el patrimonio de la empresa, ¿no? Cuando hablamos así de delitos, es mejor utilizar términos genéricos, como en este caso, por ejemplo. No dice tal asociación, ¿no? Sino dice asociaciones religiosas. Y esas asociaciones pueden ser católicas, evangélicas o de otro tipo, ¿no? Pero en el intermedio tiene que sustentarse que es fraude, ¿no? Estos títulos que estoy presentando son trabajos reales de los cuales yo he asesorado en otra universidad y están adecuadamente sustentados, ¿no? Es más, ya son tesis que están aprobadas, ¿no? Que aprobadas, ya los graduandos ya se graduaron, ¿no? Son tesis de doctorado, ¿no? Bien, sigo. Otro título acá. El sistema uniforme de control. Ese sería, este sistema uniforme de control es la variable independiente. Se asume que aquí las empresas de tragamonedas tienen instalado ese sistema uniforme. Bueno, y los que conocen algo saben que obligatoriamente todo tragamonedas tienen por disposición del Estado, debe tener instalado ese sistema, porque ese sistema funciona en línea con el Ministerio de Turismo. ¿Para qué? Para ejercer el control, ¿no? El control de la jugada, todo ese detalle, ¿no? Perdón, aquí es en línea, el sistema de control en línea, hasta ahí sería todo el sistema. Esa sería la variable independiente. Y el problema está acá. Pero aquí la variable dependiente es gestión óptima. Y el problema, como ya venimos viendo, es lo contrario. Es decir, sería la mala gestión, ¿no? O la gestión no óptima o inadecuada, ¿no? O la gestión ineficiente, ¿no? Como sinónimo estoy utilizando eso, ¿no? Porque el problema siempre denota, digamos, algo negativo, ¿no? Algo negativo, algo que afecta a la empresa. No puede haber un problema en sentido positivo, ¿no? Y generalmente en el título no debe ir, digamos, no debe ir una en sentido negativo, ¿no? He visto con un par de trabajos por ahí les he dado recomendaciones que indica ahí en sentido negativo, ¿no? No recuerdo exactamente qué cosa dice, ¿no? Creo que dice la evasión, ¿no?
la evasión en las empresas. Debería decir la reducción de la evasión en la gestión de empresas, ¿no? Porque se presenta así en sentido, digamos, positivo, ¿no? Bien, el otro título tenemos ahí, miren, tenemos aquí que el título va a ser, perdón, la variable es un poco extensa, esta variable, la variable independiente es análisis e interpretación de la situación financiera y económica. Y la toma de decisiones va a ser la variable dependiente. Pero el problema, ¿cuál va a ser? El problema va a ser la falta de toma de decisiones. Puede ser que los directivos no toman decisiones oportunas, no se ponen de acuerdo para tomar las decisiones, puede ser que toman las decisiones equivocadamente, puede ser que las decisiones han traído como consecuencia que la empresa, digamos, está en falta de liquidez, que la empresa no puede acceder a un financiamiento, ¿no? Eso tiene que describirse cómo afecta esa falta de decisiones a la empresa. Otro título algo similar con el anterior es esto, en este caso la contabilidad financiera es la variable independiente y la toma de decisiones es la variable dependiente. Y lógicamente el problema sigue siendo la falta de decisiones adecuadas. Falta de decisiones. Entonces, miren, así de esa manera. ¿Qué pasaría para el caso, digamos, de algunos que manejan una sola variable? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el tema, en el primer tema, ¿no? En el primer caso, los clúster como alternativa asociativa, ahí miren, lo voy a recortar aquí un ratito, ahí, así miren, los clúster como alternativa asociativa, así, por acá, ahí. Todo eso sería el título, con una variable, los clúster como alternativa asociativa de las micro y pequeñas empresas. Hay varios trabajos con una sola variable. Eso no está mal, ¿no? Se puede hacer con una, pero vamos a ver ahí, miren, una vez que yo tengo un título así, tengo que comenzar a internalizarlo. Recuerden que este clúster o esta variable que presento no debe ser la variable problema, ¿no? Sino más bien la variable solución. O sea, este clúster va a ser la variable independiente o solución. Y luego yo me pongo a analizar, ¿no? Digo, si las empresas, si las micro y pequeñas empresas industriales forman un clúster, con eso, ¿qué están solucionando? Mire, pueden solucionar varios problemas. En algunos casos, problemas administrativos, como por ejemplo, trámites, ¿no? En vez de que se hagan 100 trámites, puede hacerse uno por el clúster de todas las empresas, ¿no? Con un clúster puede solucionarse problemas financieros, como por ejemplo acceder al financiamiento. Como grupo, como clúster en sí, tiene más patrimonio y con eso, digamos, solucionan el problema del financiamiento. Otro, y ahí estaríamos hablando ahí de un problema financiero. Por ejemplo, los clústeres, digamos, también puede ser como alternativa los clústeres pueden solucionar la parte, digamos, del marketing de una empresa, ¿no? Aun cuando no sea tema de nosotros, pero le digo así, yo tengo que ubicarme en varios escenarios, ¿no? Y luego de todos esos escenarios, digo, yo voy a ser contador, ¿no? ¿Qué tengo que ver con la parte administrativa? No, naranjas. ¿Qué tengo que ver con el marketing? No. Y entonces me quedo con el problema financiero. Así, uno va descartando, ¿no? Pero estoy haciendo ahí un análisis, ¿no? No estoy, digamos, poniéndolo así a lo que salga, ¿no? Otro, miren, esto, por ejemplo, puede ser acá, esto,
Puedo tomar acá. Así, el capital de trabajo en los, debe ser aquí, en los, y ahí, en vez de la debe ser los. Ahí, me quedo con ese título, mire. El capital de trabajo en los restaurantes criollos. Me quedo ahí con una variable. Usted puede trabajar con esa variable, pero yo tengo que ver aquí, este capital de trabajo es la variable independiente, es la variable solución. ¿Qué puedo solucionar con ese capital de trabajo? Puedo solucionar el problema de liquidez, ¿no? Puedo solucionar, digamos, el problema de deuda de corto plazo. Puedo solucionar el problema de estructura de las inversiones de una empresa, ¿no? Si tengo un buen capital de trabajo, mi estructura de inversiones de corto, mediano y largo plazo va a ser adecuada. Entonces, yo puedo solucionar varios temas con el capital de trabajo. Entonces, hago una lista ahí de soluciones que puedo hacer con el capital de trabajo y elijo uno que pueda solucionarlo. Y entonces tomo, digamos, ahí como el problema, ese tema, ¿no? Que puede ser en este caso, por ejemplo, la liquidez, o puede ser, digamos, la deuda de corto plazo, si quieres también, puede ser así de otra manera. O sea que tranquilamente se puede trabajar con dos variables, que tiene más sentido, más lógica, te orienta de mejor manera, pero también puede utilizar, digamos, una variable. Pero esa variable tácitamente se relaciona con otra, porque en un trabajo de investigación todo está relacionado. Si yo gestiono muy bien mi capital de trabajo, con eso voy a solucionar mi problema de liquidez. Con eso no voy a deber ni a los proveedores, ni a los trabajadores, ni a la SUNAT, ni a los bancos. Y así encuentro soluciones. Y así entonces uno puede encontrarle soluciones a todos los temas aquí, ¿no? O sea que no es necesario, imprescindible y se acabó el mundo si no tengo dos variables, ¿no? Yo puedo deducir la otra variable. Y si alguno de ustedes por ahí tiene algún tema y no puede identificar la otra variable, me pasa la voz. O me escribe o me dice en este momento, ¿no? O me escribe y yo le doy, digamos, mejores pautas. Por eso siempre le digo que escriba, ¿no? Pero así preguntas puntuales, ¿no? Si quieren hagan 10 preguntas, pero así puntuales, para respuestas precisas, ¿no? Bien, sigo. Ah, esto salió así un poco pequeño, pero está en el archivo para que ustedes lo lean. Lo que se trata aquí es de esto de presentar el problema, ¿no? De presentar el problema, ¿no? Por ejemplo, aquí está esto y un poco más, es esto, la descripción del problema. Esto da como, a tamaño de letra 12, da como 2 páginas. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos aquí? Mire, ahí tenemos una investigación. Ahí está el título de una investigación, que en este caso, educación y cultura tributaria es la variable independiente. Acá nos vamos aquí, reducción, mire, reducción de la defraudación fiscal es la variable dependiente. ¿Y el problema cuál sería? El aumento de la defraudación, ¿no? El aumento de la defraudación, en este caso, en medianas empresas comerciales. Pero tengo que sustentarlo, ¿no? Y miren por ahí, encontramos aquí porcentajes, años, fecha, detalles, ¿no? Y algo más importante, miren, hace ratito dije por ejemplo, acá miren, dice, el problema, miren aquí, el problema se ha identificado en la defraudación fiscal. Inmediatamente, cuando uno como revisor lee así, en una línea, ya se da cuenta que el problema que ha identificado está relacionado con su título, está bien enmarcado. Y de repente ya ni leo el resto, ¿no? Porque ya me he dado cuenta que esta persona tiene noción, tiene lógica, tiene sentido lo que ha formulado. Pero además,
Si luego describe el problema y me dice, al respecto se tienen los siguientes síntomas, y luego me dice que aquí están las causas, y luego por acá me dice que si no se hace nada, esto puede empeorar, me está hablando del pronóstico, ¿no? Y luego me dice que eso todo se puede mejorar, me está hablando del control del pronóstico, ¿no? Síntomas por acá, causas por acá, esto de acá es el pronóstico. El pronóstico consiste en que si no se hace nada, todo puede empeorar. Todo pronóstico es eso. Si no se hace nada, va a empeorar, ¿no? O sea, si dejamos estos síntomas, todo va a ir de mal en peor, ¿no? Y luego, como el pronóstico es nefasto, así, y mientras más nefasto, es mejor, porque justifica de mejor manera el trabajo de investigación que se está haciendo, ¿no? Entonces, después de identificar el pronóstico, se presenta aquí, esto que le dije que se llama, aunque no lo diga, pero se llama el control del pronóstico. En algunos trabajos le ponen ahí un subtítulo a esto, un subtítulo a los síntomas, un subtítulo a las causas, un subtítulo al pronóstico, un subtítulo aquí al control del pronóstico, como el caso que yo les enviaba a su WhatsApp, está con un subtítulo, y de esa forma se entiende mejor, ¿no? Pero hay algunos revisores de tesis que dicen, no, dice, usted presente el problema, pero no ponga subtítulos, así haga su narración, haga una narración así a renglón seguido. Entonces, a renglón seguido vamos a tener ahí está el modelo, ¿no? Pero siempre está ahí. El que revisa inmediatamente se da cuenta dónde están los síntomas y dónde están las causas y dónde está el pronóstico y dónde está el control del pronóstico, ¿no? Le doy un ejemplo cotidiano de esto de síntomas, ¿no? Miren, ¿qué pasa si en este momento a alguno de ustedes y a mí inclusive nos duele la barriguita, ¿no? Si nos duele la barriga, ese es el síntoma, pues. Este es el dolor que te molesta, ¿no? Que te impide hacer tu cosa, ¿no? O sea, el dolor sería el síntoma, ¿no? El dolor. Y luego vas a ver la causa. ¿Qué cosa? ¿A qué se debe ese dolor de estómago? Puede ser que en el almuerzo pues te comiste una frejolada ahí y encima te tomaste una cerveza, ¿no? Imagínate ahí frejol, frejol, cerveza helada y se ha hecho, digamos, ahí un sancochado de la mil y una, ¿no? El estómago entonces se ha resentido, esa es la causa. Todo síntoma siempre va a tener una causa, así. ¿Y qué causa es cómo lo presento? Entonces la causa sería aquí el comer, la comida, ¿no? La comida, ¿no? Y este pronóstico sería, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no haces nada? ¿Qué pasa si no tomas una pastilla? Si no vas al médico, ¿no? Eso puede empeorar, ¿no? Te puede venir una apendicitis, ¿no? O algo más grave, ¿no? Que inclusive, exagerando, te podría, digamos, originar la muerte, ¿no? Recuerden lo que les estoy diciendo, que en esta parte del pronóstico a veces vale exagerar, pero fundamentalmente, fundamentalmente. Y es cierto, un dolor de estómago, de una frejolada y aquellas que te has comido, con ají, cerveza, rocoto y todo eso, y estás hecho una bomba tu estómago, ¿eh? Y entonces puede originarte la muerte si no tomas previsiones. Y entonces luego aparece el control de pronóstico. ¿Qué cosa es esto del control del pronóstico? El tratamiento, ¿no? El tratamiento, ¿no? O sea, te fuiste a tu médico y el médico te dijo, no pasa nada, aquí tomate esta pastita más, o tomate este jarabe, ¿no? Esta combinación ya suficiente. Tomas eso y a las horas ya estás otra vez, digamos, ya estás en funciones, si cabe el término, ¿no? Bien, entonces, así, así debemos entender todos estos temas, ¿no? ¿Qué más tenemos ahora? Miren, bueno, en esta parte quería recalcar, ¿no? La formulación del problema, ¿no? Cómo participan, ¿no?
cómo participan las variables especialmente. Acá tenemos un título, el título que estamos presentando, ¿no? La educación y cultura tributaria en un entorno tecnológico digital para la reducción de la defraudación. Recuerden que la variable, acá no, la variable, esta es la variable independiente. Y esto, reducción de la defraudación fiscal es la variable dependiente. Y ustedes dirán, profesor, ¿y el resto? Entorno tecnológico y todo eso, ¿qué cosa? Eso queda así, es un relleno, ¿no? Ese es un relleno para darle más relevancia al título, ¿no? Cuando se habla de un entorno tecnológico, quiere decir pues que lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, es utilizar, digamos, ese entorno para difundir la educación como la cultura tributaria, pero no es una variable, no incide, digamos, en nada más. El tema, digamos, es que es la educación y cultura, y el otro lado, reducir o la reducción de la defraudación tributaria, ¿no? O fiscal. Ah, otro caso es no repetir la palabra, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto acá educación y cultura tributaria, y acá, ¿por qué no hemos puesto defraudación fiscal? Porque habría redundancia de término. Un título no tiene que ser redundante, ¿no? Por eso estamos utilizando un sinónimo, defraudación fiscal, ¿ya? Para todo hay solución. Bien, entonces, si esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, con eso he formulado mi problema principal. Ahí está, mire, mi problema principal. Ahí está, mire, ahí está la variable independiente y por acá la variable dependiente. Esa parte ustedes lo han hecho. La gran mayoría está bien, lo ha hecho bien. Lo que han fallado un poco es en la otra parte, al no identificar adecuadamente las dimensiones, ¿no? En algunos casos han puesto cualquier tema, ahí a veces algunos jalados los pelos, pero no, que no constituye, digamos, una dimensión. La dimensión es un elemento de la variable. Por ejemplo, miren, eh, yo puedo llevar a cabo la instrucción tributaria y con eso lograr cultura, con eso lograr educación y cultura. Claro que sí, ¿no? Si logramos que los ciudadanos tengan conciencia, con eso, ¿acaso no damos por aplicado la educación y cultura? Claro que sí. Ahora, a través de la educación y cultura, no es que vamos a dotar a los ciudadanos de una filosofía del cumplimiento tributario. Claro, claro que sí. Entonces podemos ver que todo está relacionado, ¿no? No he puesto cualquier tema. Incluso esto está secuencial, miren. Esto es secuencial. Primero instruyo, luego genero conciencia y luego hago que la gente adopte filosofía. La filosofía es una forma de ser permanente, ya que queda, digamos, enclavado ahí en la persona, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, que he visto un tema por ahí tributario, ponen por acá, eh, en esta dimensión ponen un tema como IGB, creo, en otro ponen como renta, y por acá al final, como ya sobrando, ponen al código tributario. Cuando sabemos que el código tributario es la mamá de todo esto, ¿no? Entonces el código tributario tendría que ver acá. Hay una secuencia, ¿no? Código tributario, impuesto a la renta, que es más completo, y luego el IGB. Podría ser así, de esa manera. Todo en una investigación tiene que sigue una secuencia, un orden, tiene que tener lógica, tiene que tener sentido, ¿no? No se trata, digamos, de poner por poner, ¿no? Por eso, por eso se recomienda lo siguiente, miren, para que uno formule estos temas tiene que leer, ¿no? Por eso a ustedes el ciclo pasado les han hecho que investiguen
investiguen temas como, hagan la revisión sistemática de literatura, pero parece que no han revisado nada, ¿no? No han revisado nada, o solamente han encontrado la base de datos y lo han copiado, ¿no? No es eso, el trabajo de investigación no es encontrar un título y copiar el título, sino hay que leer ese artículo científico, esa tesis, ese libro, ¿no? Leerlo, comprenderlo y ver si realmente vale para llevarlo a nuestro trabajo, ¿no? Tienen que tomarlo así en ese sentido. Ya sé que falta tiempo, que, lo, que los temas son muy amplios, pero entonces ¿cómo vas a hacer una investigación así engañando? No, pues, ¿no? Hay que hacer un buen trabajo, ¿no? Miren, el ciclo anterior y este es prácticamente, y este con su atraso y con la pandemia, prácticamente estamos hablando de casi 2 años que viene trabajando con una investigación y que en algunos casos no hayan identificado adecuadamente el problema. Imagínense en 2 años, ¿no? Y en 2 años que no hayan leído y hayan tenido, digamos, el análisis para identificar sus dimensiones, no se pasen, ¿no? No se pasen. Hay que tomar ahí más interés por esa situación, ¿no? Claro, no me refiero a ustedes ni a todos, ¿no? Pero en los grupos que estamos ahí, así está la situación, ¿no? Y como dicen, de un consejo hasta de un conejo, ¿no? Tomen a bien estos consejos que le doy, estas pautas. Yo no lo hago por jorobarlos, porque ustedes se entretengan en mi asignatura solamente. No, no, de ninguna manera, ¿no? Ustedes sigan haciendo su vida, pero hagan lo que corresponde, ¿no? Hagan lo que corresponde con con la parte mínima que corresponde hacer estas investigaciones. Ahora miren, en este caso, por ejemplo, ya está la cultura, la educación y cultura tributaria, ¿no? Y la otra variable, la reducción de la defraudación. Y ahí está la definición operacional, ¿no? ¿Cómo opera todo esto? Pero hay que tener en cuenta, mire, cuando se habla cómo opera, recuerda que la vez pasada ya le dije cómo se formulara esto, ¿no? Está por acá todo, ¿no? Dice, la educación que pueden lograr los contribuyentes, tanto tengan como base la instrucción, mire, ahí estoy tocando una dimensión, la instrucción tributaria. Luego más abajo está la otra dimensión. Y por acá está la otra dimensión. Inmediatamente uno como revisor lee y si está, digamos, si usted dice que esas son sus dimensiones y acá lo ha operacionalizado de manera, ¿quién le va a llamar la atención, no? Se presenta, digamos, de la mejor forma así, ¿no? Luego tenemos por acá, miren, dice la reducción de la defraudación, ¿no? Es la otra variable. Dice, es el conjunto de actos que se hacen para no incurrir en el tipo, mire aquí está hablando ahí de un tipo de defraudación, tipo agravado de defraudación. Por acá habla de otro tipo relacionado con la labor contable, habla de otro delito, ¿eh? Más abajo, todo lo cual los contribuyentes entran un plan efectivo de reducción este es el otro tema, informalidad fiscal, ¿no? Ahí está. Y también agregado aquí la reducción de la reducción de la conducta evasiva. Es decir, miren, cada variable con sus dimensiones. Aquí están las dimensiones. Acá también están las dimensiones de la variable. No es poner, digamos, no es poner un concepto por ahí que agarro de un libro y lo chanto en mi trabajo. ¿Qué interesa? No, no, no. Aquí usted tiene que aprender a narrar, a describir, ¿no? Y está combinando, ¿eh? Está, digamos, combinando su variable, ¿no? Y con eso, digamos, está demostrando, primero, que
ha sabido elegir las dimensiones. Segundo, sabe, digamos, cómo funcionan, que funcionan en forma secuencial, que hay un orden, una secuencia, ¿no? Ujú. Así se trabaja en investigación. Bien, y hablando de la variable, para el caso que estamos presentando, mire, ya hemos visto que la variable independiente es esta, por acá tenemos la variable dependiente, todo eso está ahí, y acá están sus dimensiones, ¿no? Acá están sus dimensiones, ¿no? Así, pero alguien me puede decir, profesor, ¿puedo incluir más dimensiones? Sí, puede incluir más dimensiones. Profesor, ¿esas tres lo puedo reemplazar con otras? También, si es que tiene, digamos, si es que tiene una ligazón, un entendimiento con la variable. Si usted me encuentra por ahí y me dice, en tal autor he encontrado que la educación y la cultura tienen estos elementos y le veo que tiene secuencia, orden y se entiende bastante bien con eso. No dude que lo puede cambiar todo eso. Claro que sí, lo puede cambiar. En el otro lado también ahí están sus dimensiones adecuadamente relacionadas. En cada caso, adecuadamente relacionadas. Estos cuadritos uno lo puede tener como cuadro como capital de, perdón, ¿cómo se llama? Como material de trabajo, ¿no? Como material de trabajo. En base al cuadro anterior y puede formular su matriz, ¿no? Y tranquilamente va avanzando, ¿no? Y hablando de avanzar, bueno, mire, este es otro tema que debemos tener en cuenta, ¿no? En algunos casos ustedes han puesto población y muestra, en otros casos no han puesto nada, ¿no? Pero deben ya abocarse a considerar una población. Traten que su población sea la menor posible para no, digamos, abarcar mucho y hacernos más problemas, ¿no? Aquí ha considerado 500 personas para su población, pero esta es una tesis doctoral, como les dije, ¿no? Ahí ellos tienen más tiempo, toda esta tesis lo hacen en 3 años y, es, y, y, y le dan algunas facilidades para llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la población, podemos decir así, ¿no? La población de la investigación ojo ahí con el verbo, cuidado, porque de repente el ciclo pasado le han puesto, la población estará conformada, y si no le ha cambiado el verbo, y yo de repente no me he dado cuenta, ¿no? Y lo he pasado así, pero ustedes mismos son los que deben, digamos, revisar su trabajo, ¿no? Todo esto va en pasado, ¿no? Dice por 500 personas, ¿no? Dice, dichas personas estuvieron relacionadas, ¿no? No son cualquier persona, ¿no? Estuvieron relacionadas con la educación y cultura tributaria, ¿no? En un entorno tecnológico digital y la reducción de la defraudación fiscal en las medianas empresas comerciales de Lima metropolitana, ¿no? Entonces, dado que este tema es un tema técnico, este tema de la educación y cultura tributaria, como la defraudación, son temas muy importantes, muy técnicos. Se ha hecho participar, por ejemplo, aquí, no solamente de la empresa, sino a 50 funcionarios de la SUNAT, a funcionarios de medianas empresas comerciales, que acá están en el título, ¿no? Otro dice contribuyentes, ¿no? Contribuyentes o representantes de los contribuyentes, ¿no? Y también hasta profesionales tributaristas. Por eso cuando alguien el otro día me dijo, profesor, yo voy a hacer el trabajo de una microempresa, y no me dijo más, ¿no? Que posiblemente se estaba refiriendo a que tiene un solo propietario, ¿no? Y estaba preocupada o preocupado porque no tendría población, no tenía muestra. No, no es así. Siempre va a haber, siempre hay salida, siempre hay solución, ¿no? Ahí está la demostración, miren. Los que son de las empresas son solamente estos, miren. Ahí está. Empresas comerciales, ahí están las empresas comerciales. Solamente ellos. El resto son foráneos. La SUNAT, ¿no? La SUNAT. Perdón, eso también.
estos medianos también son ahí, estos también son ahí. Estos funcionarios son externos, estos tributaristas son externos, ¿no? Uno puede utilizar así de esa forma, especialmente cuando son trabajos técnicos, ¿no? Trabajos técnicos como este campo de la tributación, ¿no? En realidad todos los temas de nuestra especialidad son trabajos técnicos, ¿no? No son temas, digamos, de lenguaje común, no son temas que toda la gente lo sabe, ¿no? Y por eso que a veces hay que hacer participar a la gente técnica para que nos dé, digamos, su comprensión. Bueno, esta es la población, pero ¿dónde está la muestra? Ahí está la muestra, ¿no? Primero dice que la muestra estuvo, ¿no? Nuevamente el verbo, mire, estuvo conformada por 200, de 500 lo hemos reducido a 217, ¿no? Y esa 217, ¿cómo ha salido? Ha ido aplicando esta fórmula. Acá, mire, acá está la fórmula. Y se han sustituido valores, ¿no? Y al final hemos obtenido este valor, ¿no? Este valor lo hemos traído acá, mire, lo hemos traído acá. Y los porcentajes son los porcentajes que están en la población. 20-60. Regreso para ver acá, miren, esos porcentajes está ahí todo eso. Aquí hay algunos detalles de cómo debe aplicarse la fórmula, o qué se entiende, por ejemplo, por P, por Q, por Z al cuadrado, qué cosa es N mayúscula, N minúscula, qué cosa es, ¿no? Todos esos detalles ahí están en el archivo. Hay un alumno que ha avanzado con esta parte y ha presentado un caso así más o menos similar a esto, similar a esto. Está bien. Ustedes pueden tomar esta información también para hacer su trabajo, ¿no? Pero recuerden, como les estoy diciendo, tomen una población pequeña. Por ejemplo, dicen, mi población es 20 personas. La encuesta también va a ser a 20. Mi población son 15 personas y las muestras también son. Y si le dicen, ¿por qué a todos? Bueno, esas 20 personas son las correspondientes. En la empresa había más, pero eran trabajadores que no tienen los conocimientos para eso. De finanzas, los profesores de autoría. Y si le dicen, usted está haciendo su trabajo en una empresa X, ¿y por qué toma profesores? Bueno, al ser un trabajo muy técnico y al no tener en empresa o las empresas donde estoy haciendo mi trabajo especialistas, entonces hemos recurrido al apoyo de los profesores que son los técnicos, los especialistas, ellos con mayor holgura, con mayores conocimientos, nos han dado mejores perspectivas del trabajo realizado, ¿no? Siempre hay que tener una respuesta así de ese tipo, ¿no? Y ahora tenemos aquí el famoso instrumento, ¿no? El instrumento. Hay algunos casos de alumnos, creo, unos 3, 4 que han hecho el instrumento y lo han puesto en el gestor, ¿no? No lo pongo en el gestor, ¿no? El instrumento lo envían directamente a mí a través de la mensajería interna. Repito, lo envían directamente a mí a través de la mensajería interna. Luego, mañana voy a sacar un aviso hasta cuándo va a haber la fecha, ¿no? Porque ya estamos ahí como 15 temas, ¿no? No le hemos mencionado durante la semana que ha pasado, nada de eso, porque estaban ahí con su investigación. Pero entonces, desde ahora comienzan a refinar ahí este instrumento. Mire, han hecho este instrumento
llenado las preguntas ahí y no a la hora de a qué corresponde. Viendo la variable que está utilizando, ahí, poner ahí, y ponemos ahí, por ejemplo, una dimensión, instrucción tributaria, y ahí está. Y las preguntas están ahí. Con respecto al reitero en esta parte, no consideren otros temas. La educación debe tener qué edad tiene, qué se tiene, de trabajo y digamos concertado, llevar a cabo un puesto, es uno de los requisitos. La investigación, el instituto tiene que ir directamente al tratamiento de las variables y sus correspondientes dimensiones, variables y dimensiones, variables y dimensiones. No, otra cosa. Y haga con esto incluso de ponerle en rojo para que eh, el profesor pueda verlo directamente, rápidamente ahí, ¿no? Y no estar buscando. Esto se referirá a la variable X o a la variable Y. ¿A qué dimensión se refiere? ¿Es o no es? ¿No? Entonces hay que facilitar el trabajo, ¿no? Adecuadamente presentado, sin duda, digamos, da gusto calificarlo bien, ¿no? Aunque podría tener algunos errores, pero esos son salvables. La presentación es importante. En investigación, la presentación marca la pauta. Ya hemos hablado del problema y todo ese embrollo que conlleva, ¿no? Hacer eso, ¿no? Y entonces aquí nosotros debemos hacer bien las cosas, ¿no? Bien, en esta parte hemos anotado como, como una nota, ¿no? Este es como una nota, es la escala Likert que estamos aplicando, ¿no? Y que debe contestarse. Ahí está 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá, 4 por acá y 5 por acá, ¿no? Y entonces el encuestado marcará pues por acá, otro marcará por acá y otro marcará por acá y otro de repente marca por acá, así, y otro por acá. Y ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas que podría haber, ¿no? En este caso supuestas, ¿no? En todo caso, el encuestado es el responsable de la respuesta que nos dé. Seguimos ahí. Aquí está la variable independiente. Ahora presentamos la variable, perdón, sí, la independiente es la anterior. Y aquí está la variable dependiente. Y también con su dimensión, su dimensión, su dimensión. No vamos a entrar al detalle, ¿no? Pero ahí está. Incluso yo le puse un modelo, el otro día le envié un modelo. Considere, por ejemplo, esta preguntita. ¿Considera usted, estima usted, cuando uno hace unas preguntas a las personas, hay que hacerlo con respeto, con estima, ¿no? No le puedo decir, no le puedo decir de frente, ¿no? No le puedo decir, la educación y cultura son la base para no cometer delito. Eh, Suena mejor, digamos, ¿considera usted que la educación y cultura son la base para no cometer delito? Y entonces, hasta gusto da, digamos, contestarlo, ¿no? Porque si no, si recuerden que el encuestado nos está haciendo un favor, ¿no? El encuestado no, el encuestado no te va a cobrar por hacer esto, ¿no? Te está haciendo un favor para hacer esto.
Y entonces, si está, digamos, de buen ánimo, contesta ahí, 5, 5, 5 por acá, igualmente por acá, ¿no? Por acá. Y este que de repente no supo nada, de repente por acá ya está, respuestas, ¿no? Ya están las respuestas, ¿no? Recuerdan que también le dije que esta escala Likert estaba, digamos, de menor, de lo más malo a lo más bueno. De lo más malo a lo más bueno. De totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Vamos a ver por acá. Ya, mire, después que apliquen ustedes su encuesta, traten de formular eso, traten de enviar, yo les valido, inmediatamente pueden aplicarlo, o al menos intentar aplicarlo, ¿no? A veces en investigación también hay algunas mentiras piadosas, ¿no? Pero hay que intentar al menos, ¿no? A veces algunos revisores te dicen, eh, dame las evidencias que has hecho esta encuesta, ¿no? Como ya la vez pasada lo explicamos, ¿no? Una foto por ahí de repente, o un correo, o una copia un pantallazo, como le llaman, ¿no? Eso ayuda, ¿no? Por si acaso, en todo esto hay que tener así evidencia, ¿no? Sin evidencia se nos cae la investigación. Sin evidencia se cae la investigación. Hay que guardar papeles físicos o papeles virtuales para ver la evidencia, ¿no? Bien, seguimos. Bien, miren, ¿cómo es esto? Ahí está, dice, aquí la cabecera dice, por acá están los encuestados. En este caso, 50. 50. Bueno, hemos tomado 50 porque el caso que hemos ido escribiendo es 217, ¿recuerdan? Es 217. Pero en este caso solamente hemos tomado un pantallazo de 50. Y entonces, en esta parte están todos los encuestados aquí, todos. Si son, por ejemplo, 50 encuestados, si fuera físicamente esto, yo tendría que entregarle 50, tendría que hacer 50 cuadernillos de encuestas. Como ese virtual, tengo que hacer 50 mensajes para enviarlo, 50 envíos. 50 envíos. Tengo que hacer 50 envíos. O de repente a todos estos señores lo pongo en el WhatsApp y a uno le envío y luego lo reenvío con otro a todos, ¿no? Varias formas, ustedes vean la forma, pero en cada caso debe tener la evidencia y guardarlo por ahí. No tanto para mí, no tanto para mí, sino de repente la profesora metodóloga o más adelante cuando van a dar sus exámenes de grado, de título, de repente le van a preguntar y, a ver, presenta pues las evidencias, ¿no? Y seguramente ahí tienes tu archivo de evidencias. A ver, muéstranos algunos detalles, ¿no? ¿Y qué pasa si no tienes nada? Si tienes ese archivo, al menos comienzas a pasar algunas páginas y ya, como dicen ustedes, la haces, ¿no? En esto hay que ser precavido, ¿no? Hay que guardar la información. Ya le dije el otro día también con, con la referencia bibliográfica, ¿no? Archiven los libros, ¿no? Archiven los libros, porque de repente un determinado profesor le dice, ya acá está mencionando un libro, hazme el favor de enviar los 10 libros que mencionas acá. Envíalo a mi WhatsApp, envíalo a mi correo. ¿Qué le vas a decir? No, profesor, no lo tengo, no sé, yo lo copié nomás, lo tomé así por así, ¿no? En ese momento, no solamente estás descalificado con notas, sino estás descalificado ética y moralmente, ¿no? Y se te cae toda la, toda la aventura investigativa, ¿no? Hay que tener en cuenta esos detalles, alumnos, no se confíen. Entonces,
Al costado izquierdo los encuestados, 50, 100, 20, 15, ¿no? Yo les sugiero por ahí 20, 15, ¿no? Para el caso de pregrado no hay problema, ¿no? No hay problema. Cuando es, cuando es maestría, sí, doctorado, piden ya así muestras altas, ¿no? Muestras altas, pero en el caso de pregrado es pasable. Una empresa, un cierto número pequeño de encuestados y está. Uno saca adelante su caso, ¿no? Bien, al costado derecho tenemos las preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ¿cuántas preguntas? 22 preguntas. Y luego, si yo quiero ver, por ejemplo, cómo ha contestado el uno, todo esto que está aquí horizontalmente, todo esto, ahí, todo esto es del uno, del encuestado. Y así, este por acá, este 20 ha contestado todo esto que está acá, así. De las 22 preguntas ahí, por ejemplo, este ha contestado todo 5, 5, 5, ¿no? O sea que todo está bien. Uno que ha contestado en forma diferente, por ahí, acá, mire, este 7, ¿no? Este 7 contestó 2 5, en la pregunta 3 le puso el valor más bajo, ¿no? Totalmente en desacuerdo, ¿no? Por acá también tiene otro, ¿no? Y así. O sea, mire, ¿cómo va a funcionar esta recolección? Ustedes, si hacen 20, si tienen 20 encuestados, ¿cuántos resultados van a obtener? 20, 20 resultados. O sea que estos encuestados le van a enviar a ustedes el resultado de 20. Y luego ustedes hacen este cuadrito resumen de sus 20, ¿no? Como es 20 es poco, ¿no? Es fácil ahí ponerse, digamos, a leer cada cuadernillo. Lo vemos ahí en la pantalla cada cuadernillo y en otra pantalla paralela tenemos ahí el cuadro de resumen y le ponemos ahí la respuesta y ya tenemos nuestro cuadro, ¿no? Así deben trabajar de aquí en adelante. Pero recuerden este cuadro no es un cuadro que se hace así adrede, ¿no? Este cuadro sale como consecuencia de aplicar la encuesta. Este es un cuadro, como dice acá, miren, resultados. Este es un cuadro de resultados. Y en base a estos resultados es que vamos a hacer esa parte de la tesis que se llama resultados. Si obtenemos los resultados, eso hay que llevarlo después a un gráfico, a una tabla, ¿no? Y presentar, digamos, estos famosos resultados, ¿no? Y bueno, acá tenemos Manolito, que dice, profesor, ¿cuántas preguntas debemos elaborar como mínimo para el cuestionario? Y como mínimo, creo que la vez pasada dije que podría ser unas 15 preguntas, ¿no? Tampoco si es menos de 15 ya medio que flaquea, ¿no? Pero 15 por ahí es un número razonable, ¿no? Entre 15 y 20, ¿no? Entre 15 y 20 pueden ser las preguntas, ¿no? Gracias de Manolo. Y también, gracias a la pregunta de Manolo, debemos considerar que esas preguntas, nuevamente reitero, tienen que estar relacionadas con las variables y con las dimensiones. No debemos salir de ese marco. En investigación no se sale de ese marco de las variables y las dimensiones. Una investigación especialmente académica como son estas, tenemos ahí una suerte de camisa de fuerza. ¿Cuál es esa camisa de fuerza que te apretuja ahí y no te dejan? Son las variables. Porque uno ya tiene su variable independiente y su variable dependiente, ¿no? Y tiene su dimensión espacial y tiene su dimensión temporal. Y luego en cada variable formula 3, 4 dimensiones. 3, 4 dimensiones. Y esas dimensiones de la variable van a ser elementos de dicha variable. ¿Y cómo formulo eso? Leyendo, ¿no? Ahí están los libros, los trabajos de investigación, ¿no?
Si mi tema se me ocurre es el outsourcing, ¿no? Por ahí he visto un tema del outsourcing, ¿no? Yo, ¿qué tengo que hacer? Irme a leer pues un libro de outsourcing, ¿no? Si no, ¿cómo vas a saber cómo funciona, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué elementos tiene, ¿no? Por ahí hay un tema que mucho se habla, por decir, en finanzas del underwriting, ¿no? El underwriting. Entonces, si yo no sé qué cosa es el underwriting así por así, ¿cómo saco las dimensiones, profe? ¿Qué hago? Ándale, ándale los libros de underwriting. Cualquier libro de finanzas te habla de esos términos. Y así cualquiera, ¿no? Cualquiera. Por ejemplo, cuando mi tema es defraudación tributaria, ¿qué tengo que hacer? Leer la ley penal tributaria. Si mi tema es tributario, también tengo que leer el código tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB. Y con eso me sobro, digamos, de elementos, ¿no? Y tomaré, digamos, los más importantes para llevar a cabo mi trabajo. ¿Qué más tenemos acá? Ah, las conclusiones. Ya con esto ya terminamos, creo. Las conclusiones, mire. El problema tiene que ser adecuadamente descrito. Caso contrario, se cae la investigación. Tengan en cuenta eso. Por ahora están aprobados todos, los he aprobado, pero ganas de desaprobarlo no me ha faltado. Pero no he querido afectarlo, ¿no? Afectarlo, demoralizarlo, más bien al aprobarlo quiero incentivarlo para que ustedes sigan mis recomendaciones y mejoren su trabajo, ¿no? Y aquí en la T2, que creo que es de 2 semanas, 3 semanas más, ese trabajo ya debe estar, digamos, bien pulido, ¿no? Bien pulido, de acuerdo como dijo el profe, ¿no? Hagan caso al profe, ¿no? Mire que estoy reiterando, háganme caso. Si yo encuentro esas dificultades de no tener bien planteado el problema, para la siguiente parte ya no voy a tener, digamos, ya no voy a tener ganas de ayudarles, ¿no? Porque ya estoy reiterándola aquí, ¿no? E incluso estoy reiterando desde hace 4 semanas, ¿no? Hagan bien su, hagan bien su trabajo, formulen bien su problema, ¿no? Identifiquen bien su variable, ¿no? Siempre estamos hablando sobre eso, ¿no? Bien, luego la segunda conclusión que dice, la segunda conclusión que dice que las variables y las dimensiones son la base para formular los problemas. Claro que sí. Si no tenemos bien identificadas las variables, no podemos formular los problemas. Y cuando hablo de los problemas son las preguntas, ¿no? Aquí estamos hablando de las preguntas, no está hablando de la descripción, está hablando de las preguntas. Bien, la tercera conclusión dice las variables y las dimensiones son la base para formular las preguntas, lo que acabamos de ver, las preguntas del cuestionario. Y esta semana nos abocamos a eso, a tener bien formulado y bien pulido el cuestionario, ¿no? Y luego se le da la validación y aplicarlo. Y después de aplicarlo, ya nos ponemos a hacer los resultados y prácticamente lo tenemos solucionado toda la investigación. Ah, otro sí, agréguenle más marco teórico a su trabajo, ¿no? Hay algunos que han puesto, por ejemplo, vi un caso, especialmente vi un caso tenía como 40 referencias bibliográficas. En su bibliografía estaban ahí descritas las 40, pero en el texto no tenía ni 10. ¿De dónde habrá tomado? Pues ha copiado la bibliografía de otro trabajo, ¿no? Porque todo lo que está en el texto debe estar en la bibliografía, ¿no? Hay una relación. Recuerden nuevamente que aquí todo está relacionado. Y el profesor que revisa, sea yo o cualquier otro colega, van a hacer eso. Van a ver si hay relación entre el problema, objetivos, hipótesis. Si el marco teórico se relaciona con la variable independiente, con la variable dependiente. Si además el marco teórico tiene las dimensiones de la variable independiente y además tiene las dimensiones de la variable dependiente. Y así sucesivamente, como dicen, por los siglos de los siglos, todo esto se relaciona
Así está amarrado. Todos estos temas están amarrados, están ligados, no están separados, ¿no? Aquí los temas son parte de un todo, ¿no? Y recuerden eso que dijimos al inicio, el problema es transversal, transversal. Bien, con eso no sé si hay una pregunta, ¿no? He ido explicando bastante en forma precisa, pero si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, ahí está el micro o el chat. Ah, por acá tenemos, pues hasta cuándo podemos presentar los documentos para que lo pueda validar, ¿correcto? Mire, yo le voy a poner un aviso, voy a, voy a planificar bien esa parte, voy a planificar bien esa parte, pero yo voy a poner un aviso, no se preocupe, y más bien le agradezco por la buena intención, digamos, de que tengamos un plazo para presentarnos. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profesor. Una consulta. He entrado, bueno, rápidamente al gestor para ver y he visto que ha colocado usted las notas. ¿Hay algún tipo de retroalimentación para cada uno? O sea, no tan general como esto, sino retroalimentación para cada trabajo. Claro, claro, mire, yo quería poner más retroalimentación ahí como parte del examen. He puesto algo, pero si alguien lo necesita, puede pedírmelo, ¿no? Puede pedírmelo en cualquier momento, ¿no? Ustedes saben que estamos al servicio de ustedes, ¿no? Por ejemplo, si alguien, pese a las explicaciones que estoy dando, no ubica bien su contexto de su trabajo, entonces con todo gusto para apoyarle, directa o indirectamente, a través, a través digamos, de la plataforma o cualquier medio está la voluntad, digamos, de apoyarle. Con todo gusto, eh, usted es el delegado, ¿no? El delegado de la Sí, sección profesor. Morini, Morini, sí, habla Morini, Morini. Morini, correcto. Sí, sí, le agradezco la inquietud, ¿no? Usted está muy bien en su trabajo falta ahí algunos ajustes pequeños nomás y está todo, queda, digamos, otra vez sacramentado. Pero hay otros casos que están mal y yo con todo gusto para atender, ¿no? Pueden enviar su trabajo, digamos, pero en forma específica, por ejemplo, profesor, ayúdeme en, en la formulación de mi problema. Ya, se les ayuda. O ayúdeme, profesor, a identificar las dimensiones, algo preciso, ¿no? Algo preciso y les apoyamos con todo gusto. Bien, bien. Eh, a ver, perdón, ahí Manolo, dime. Profesor, buenas noches. En el caso mío, yo quisiera, ¿cómo podría saber las observaciones? O sea, de entre todo lo que usted hoy día ha explicado, más básicamente en la introducción, la parte de la realidad problemática. Yo recuerdo que anteriormente comentó usted que era una parte que teníamos que hacerlo no tan larga, que más resumida. Entonces, yo me basé en eso. Y ahora que le he escuchado plantear más puntos, como los síntomas, las causas, todos esos temas, entonces quisiera saber en mi caso si necesito ampliar más mi tema. Claro, claro. Mira, sí que me digas cuál es tu tema, ahorita mismo, si deseas, me escribes por la mensajería, lo envías por la mensajería, yo, digamos, veo tu título, el tema, y ahí me indicas lo que me estás diciendo en este momento, para esa descripción de tu problema. Yo te doy unas pautas ahí y luego con eso te vas a encaminar en realizar un buen trabajo. Claro, yo quisiera saber si falta más adicionarlo en el marco Claro, teórico también, o sea, tener esa cor- pauta y mejorar, ¿no? Mejorar esa parte para tenerlo definido, ¿no? Quisiera de correcto, su parte. correcto, Entonces, correcto. o sea, Envía nomás, envía, o sea envía el trabajo. le envío mi trabajo nuevo, por Claro, mensajería interna. así, me envíalo por mensajería interna y ponme las preguntas que me está diciendo ahorita. Todo Ya, eso que me está correcto. diciendo, anótame ahí. Entonces yo, en base a esas preguntas, busco digamos que las partes correspondientes y te recomiendo los ajustes que debes hacer. Con todo gusto, no hay problema. Una pregunta más, profesor. ¿Las notas dónde se están mostrando? ¿Por calificaciones o en qué? Porque no he visto mi nota.
Bueno, las notas están en el gestor, ¿no? Para Ah, mí está en el gestor, ¿no? gestor, En el ya. caso de ustedes, supongo que también ahí, porque yo le pregunté aquí a la señorita Cadenilla, ¿no? Patricia Cadenilla, le pregunté si ella podía ver su nota y me dijo que sí, y me dijo que sí, Sí, y entonces ya me quedé. A ver, ¿algún comentario al respecto, Patricia? sí, sí, profesor, cuando usted me preguntó, entonces inmediatamente me fijé y sí se ve las notas. Si son dos archivos, los dos archivos tienen la misma nota, pero sí Sí. figura. Correcto, gracias, muy amable. Mire, aprovecho ahí esos dos archivos, cómo ha sucedido. Miren, hay un caso bien particular, ¿no? Hay un caso donde un grupo de dos alumnos enviaron cuatro archivos. Y entonces yo califiqué el último, y que era donde estaba, digamos, la T1, ¿no? Lo califiqué, ahorita recuerdo, lo califiqué con 16. Cuando voy al sistema, el sistema le había puesto la nota de ¿cuánto? De 4. 4 le había puesto el sistema. Y digo, ¿qué pasa acá? Y lo que pasa es que el sistema lo había dividido, ¿no? Lo había dividido los 16 entre los 4 trabajos, ¿no? Y entonces, como dice Patricia, ¿qué hice para que los alumnos tengan su nota, ¿no? A todos los trabajos que han presentado le he puesto, digamos, le he repetido la nota. Le he repetido la nota, pero lo que se ha calificado exactamente es solamente la T1, la T1, con la introducción, la metodología y en algunos casos algún avance sobre los resultados. Eso es lo que se ha calificado, pero se ha tenido ese problema. Entonces, para la próxima, percátense bien y envíen un solo archivo, ¿no? Un solo archivo. ¿Qué más? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Profesor, una pregunta. Claro. O sea, en este momento lo único que falta es validar el instrumento que usted nos va a avisar para poder Sí, subirlo sí. a la Yo mensajería, le, ¿no? Sí, yo le voy a avisar, pero ustedes percátense de que esté formulado de acuerdo con las recomendaciones que le he dado, que esté Sí, profesor. basado, que esté basado en las variables, que esté basado en las dimensiones, que además tenga esa separación, ¿no? Por, en la primera parte la variable independiente, en la segunda parte la variable dependiente, y en cada caso que esté separado así con sus dimensiones para poder ubicarlo, digamos, y relacionarlo con las variables y dimensiones que ustedes tienen en otras partes de su trabajo, ¿no? Si tiene todo eso, no hay ningún problema, será validado positivamente, ¿no? Y con eso ya queda, digamos, avanzado. Pero por eso, hoy, mañana, revisen esa parte que esté bien adecuado, ¿no? Incluso le digo lo siguiente, ¿por qué no le digo fecha ahorita? Porque el día jueves, como les escribí, tiene una reunión con la profesora metodóloga y ahí ella le va a dar más pautas también relacionado con su investigación. Entonces, con lo que le estoy diciendo ahora, con lo que le va a decir la profesora, van a tener más elementos para hacer un buen cuestionario. ¿Correcto? Entonces, por eso que no le digo el plazo ya, sino que tenemos que esperar eso que se lleve a cabo lo que ha indicado la profesora. La profesora ha dicho que se va a reunir el día jueves con ustedes, creo que a las 5 de la tarde les escribí en la dirección electrónica que ya ustedes saben. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, una consulta. ¿Podemos enviarle Claro. por mensajería interna, por ejemplo, las matrices, el cuestionario para que él pueda dar de repente una revisada y algunos comentarios? Claro, correcto. Para eso es esa mensajería, ¿no? Sí, con todo gusto. Claro, envíe. Profesor, otra consulta referente a la población. Cuando usted habla de Mm, población, hablamos en el caso mío, tengo que hablar en población general de cuántos trabajan en esa empresa y luego reducirlo a la muestra a las personas que solamente va a ser designada el cuestionario. ¿Es algo así? sí, más o menos va así. Pero incluso la población no es todo lo que trabaja en la empresa, ¿no?
sino aquellos que pueden colaborar con su tema, ¿no? Por ejemplo, en una empresa puede haber 200 trabajadores, pero de los 200, solamente, digamos, 50 pues, conocen algo del tema, ¿no? Y están en capacidad de contestarle. Entonces, su población no va a ser 200, su población sería 50. Y de esos 50 incluso puede tomar una muestra de 15, de 20, ¿no? Así funciona, ¿no? Si mi población es de 10 y están relacionados directamente al tema, Está, se puede considerar. está bien, considere los 10 y la muestra también 10. Ahí en ese caso, en poblaciones pequeñas se repite la muestra, digamos, también pequeña. No hay ningún inconveniente. Ok, profesor. Ujú. Bien, creo que ya se cansaron. Y bueno, yo también estoy calificando desde la mañana ahí, leyéndome todos los temas de ustedes y todo eso. Bien, eh, dejamos, dejamos o terminamos, ¿no? Terminamos este evento con la intención o voluntad de que ustedes sigan mejorando su trabajo y envíen e indiquen la parte que quieren que les apoye y con todo gusto, ¿no? Para eso estamos los docentes, ¿no? Correcto. Nos quedamos ahí. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Gracias, gracias. Buenas noches, profesor. Hasta luego.